noches a todos, bienvenidos a esta charla que vamos a hablar de novedades que hubo en este año, haciendo un poquito un repaso de lo que fue pasando. Tenemos a dos genios, a Feli Leguizamón, la doctora Feli Leguizamón y a Guido Vázquez, que bueno, una vez más este año se sumaron, la verdad que estuvieron los dos en varias charlas y estamos sumamente agradecidos y por sobre todas las cosas a esta altura del año que se hayan copado en dar esta charla como para hacer un resumen. La charla va a quedar grabada. Les propongo a todos que vayan escribiendo si hay preguntas en el chat, así quedan para el final. ¿Y qué más? Bueno, gracias a los dos, no sé quién empieza, pero muchas gracias, Feli y Guido, por este año y por esta charla, obviamente. Eh, Nada, es un No, placer. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir entonces, si les parece. Dale. Em, ¿Está ahí? ¿Se ve? Bueno, bien. Sí, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, nuevamente, gracias a toda la gente que hace a Emma, sí, gracias a todos los que se conectaron. Y la idea es charlar un poquitito sobre lo que ha pasado el último año y también sobre algunas novedades que tenemos del último tiempo, tanto de cosas farmacológicas como no farmacológicas. Vamos a tratar obviamente de no individualizar demasiado, pero bueno, la idea es dar algunos tópicos nuevos y después dejar un espacio abierto para las dudas que puedan surgir, ¿sí? Acá les dejo una fotito mía, que no sé si es que les interese ver, pero bueno, este año tuve el honor de participar en ECTRIMS, ¿sí? Que es un congreso que se celebra anualmente y que se dedica a hablar exclusivamente dentro de de la neurología, de la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizadas como el MOGAD y el espectro neuromielitis óptica, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos un poco, yo voy a hablar de la parte farmacológica de la esclerosis múltiple, ¿bien? Pero antes de meterme bien en lo farmacológico en sí, me gustaría hablar un poquitito de un concepto que no sé si ustedes conocen, pero es un concepto que se llama PIRA, ¿sí? Que es una, digamos, vendría a ser una progresión de la enfermedad que sucede de forma independiente a las recaídas, ¿sí? Vieron que la forma clásica típica de esclerosis múltiple es la remitente recurrente, que uno sabe que tenemos un evento clínico que dura un tiempo y que después por lo general desaparece completamente y entramos en un periodo de silencio de la patología hasta que volvemos a tener un evento clínico. Pero en el último tiempo, ya hace un tiempito, se viene hablando y está este concepto muy en auge que es el de PIRA, que es de la progresión, o sea, del empeoramiento, independientemente del que el paciente tenga recaídas o no, ¿sí? Entonces, puede suceder que una persona con esclerosis múltiple esté empeorando sus capacidades físicas o cognitivas sin que haya un brote que sea tan claro como podríamos esperar, ¿sí? Hay muchos estudios que están hablando de PIRA y que incluso lo relacionan hasta en un 50% de los pacientes que tienen empeoramiento de la patología sin que haya un brote interpuesto. Entonces es muy importante los médicos que empecemos a reconocer este factor, ¿bien? ¿Y por qué pongo yo acá la escala del EDSS? Porque es la escala que habitualmente utilizamos, esto probablemente sí lo han sentido nombrar más, es la escala que normalmente utilizamos para medir la discapacidad que tiene un paciente y a partir del examen neurológico le otorgamos un puntaje a nuestro paciente. Pero esta escala tiene un déficit muy grande que es que evalúa fuertemente sobre todo lo que es la funcionalidad motriz y a veces puede suceder que nos encontramos con una persona que desde lo motriz tal vez no le encontramos cosas nuevas ni nos refiere cosas nuevas, pero sin embargo, por ejemplo, cognitivamente se está deteriorando. Entonces es una escala que actualmente nos está quedando un poquitito corta a la hora de definir si un paciente realmente está progresando o si no lo está, si no está progresando.
Pero ¿qué pasa? Entonces ustedes dicen, bueno, genial, existe este PIRA, pero ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo podemos saber que un paciente va a progresar? Bueno, nosotros en nuestra práctica cotidiana tenemos ciertos elementos que nos hacen pensar tal vez que un paciente tiene un peor pronóstico. Por ejemplo, las lesiones cerebrales, ¿sí? Cuando las lesiones cerebrales se ubican en ciertos sitios, tronco cerebral, cerebelo, médula espinal, podemos llegar a predecir que hay un peor pronóstico. Cuando encontramos atrofia cerebral, podemos predecir también que hay un peor pronóstico, pero la realidad es que hay muchos otros elementos que deberíamos empezar a anticipar como para ver si nuestro paciente va a progresar. Entonces, uno de los elementos que no es nuevo, pero que tal vez no está tan instaurado en nuestra práctica cotidiana, son otros factores de resonancia que nos ayudarían a determinar esta progresión e incluso que nos ayudarían a hacer un diagnóstico de una esclerosis múltiple más precozmente. En el gráfico de abajo a la derecha vemos esto de la neuritis óptica. Ustedes saben que la inflamación del nervio óptico, la disminución de la agudeza visual, suele ser un síntoma típico de esclerosis múltiple en una persona joven que tiene este tipo de sintomatología. Sin embargo, cuando vamos a los criterios diagnósticos, el nervio óptico no forma parte de uno de los sitios topográficos debieran... que debemos encontrar para llegar al diagnóstico. Entonces, hoy en día se está tratando de que la neuritis óptica, el nervio óptico, empiece a formar parte de los criterios de diseminación en espacio, ¿sí? Los últimos criterios de McDonald son del 2017 y los grupos de expertos lo que están haciendo justamente son reuniones, digamos, para tratar de determinar o para tratar de poner al nervio óptico dentro de los sitios que nos harían a que podamos hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple más precoz. Por otro lado, la atrofia cerebral y la atrofia medular, estos son hallazgos muy importantes y que su presencia anticipan mucho que posiblemente una persona con esclerosis múltiple vaya a tener una progresión y para eso, desde lo que es imágenes, necesitamos ciertas como tecnologías más avanzadas que nos permitan medir tanto el volumen del cerebro como el volumen de la médula espinal. Entonces también hay muchos trabajos que se están orientando a tratar de aportar mayor información, ¿sí? Para que nosotros podamos anticiparnos en una persona y ver si realmente va a progresar o no. Y por el otro lado, abajo hacia la izquierda, pongo el signo de la vena central. Esto es un hallazgo radiológico que los médicos buscamos para hacer diagnóstico de una enfermedad. A veces la cantidad de lesiones o las características clínicas no son tan típicas para llegar a un diagnóstico y si empezamos a analizar estos signos de la vena central, que en realidad es una imagen brillante que rodea a un vacío de flujo, o sea, a un vaso cerebral, si tenemos 3 o más signos de las venas centrales, también podríamos hacer un diagnóstico más precoz de lo que es una esclerosis múltiple. ¿Y por qué es todo esto importante? Porque la idea es que nosotros hagamos diagnósticos lo más precozmente posible y tratamientos lo más precozmente posible. Porque este concepto de que la esclerosis múltiple tiene una etapa inflamatoria y con los años una etapa degenerativa ya no está en uso y se sabe que la degeneración en la enfermedad inicia desde las etapas tempranas. Entonces tenemos que ser un poco más rápidos en nuestro accionar, tanto diagnóstico como terapéutico, ¿sí? ¿De qué otras formas nos podemos anticipar a que a predecir que una persona con esclerosis múltiple va a progresar? Bueno, con marcadores serológicos. ¿Por qué idealmente con marcadores serológicos? Bueno, ustedes también conocen que con la punción lumbar nosotros podemos llegar a un diagnóstico con la medición de las bandas oligoclonales. Pero si uno quisiera hacer un seguimiento más seguido, valga la redundancia, de un paciente, la realidad es que estar constantemente haciendo punciones lumbales claramente no sería el mecanismo ideal. Entonces, para eso se están estudiando otros marcadores, otras moléculas que las podemos encontrar en sangre, como son los neurofilamentos. Fíjense que son proteínas que forman parte de las estructuras de las neuronas y que cuando se liberan en sangre indican que hay un daño axono neuronal. Ojo con esto, no son
puramente exclusivas de un daño neuronal ocasionado por una esclerosis múltiple, pero bueno, es uno de los marcadores serológicos que actualmente más se conoce y más están, ya tenemos más, como marcador tenemos valores un poco más precisos de lo que debiéramos encontrar de acuerdo a la edad en el paciente que se estudia. Y después de GFAP, que es una proteína que forma parte de los astrocitos. Los astrocitos también son células que están en el sistema nervioso, que están encargadas de la inflamación, ¿sí? Y que es una proteína que está postulada actualmente como un marcador de progresión en esclerosis múltiple. Entonces, resumiendo, tenemos que buscar o tenemos que tratar de afinar un poco los hallazgos radiológicos y los hallazgos serológicos que nos permitan a una persona con esclerosis múltiple anticiparnos a si va a tener o si está teniendo una progresión de la enfermedad independientemente de las recaídas que tenga. Y esto lo menciono nada más, posiblemente yo después hable un poco más en profundidad, pero todo esto que yo les digo es muy lindo y esperamos que prontamente se desarrolle, pero la realidad es que no es una batería con la cual contamos actualmente en nuestro consultorio. Entonces, sí es importante que como médicos neurólogos, eh, en todos nuestros pacientes con esclerosis múltiple empecemos a incluir las evaluaciones neurocognitivas y repetirlas en el tiempo que determinemos, con la finalidad de justamente ver la funcionalidad cognitiva que se relaciona mucho con la neurodegeneración y que muchas veces, como ya les dije, en el EDSS tal vez no nos va a dar mucha información y a veces por los tiempos del consultorio no la hacemos. Obviamente, idealmente sería en centros que estén capacitados para utilizar las baterías correspondientes para la esclerosis múltiple. Bien, entonces acá, en base a esto que yo les estoy diciendo, pongo un trabajo, perdón, pongo un trabajo se dio en Electrim, ¿sí? Es un trabajo de un grupo francés de esclerosis múltiple que lo que habla justamente es de la progresión silente que hay en los pacientes con esclerosis múltiple con tratamientos de alta eficacia, ¿sí? Entonces, vuelvo a decirles, uno de los objetivos que nosotros tenemos como médicos es prevenir justamente la esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿sí? Y la realidad es que los datos de muchos estudios y también en base al mundo real, obviamente, en base a estudios que se hacen con pacientes, es que las terapias de alta eficacia podrían reducir el riesgo de una transición a una esclerosis múltiple secundaria progresiva, pero nos falta, como yo les dije antes, afinar un poquitito más los conocimientos, ¿sí? Entonces, ese trabajo que lo hizo el grupo francés, lo que hizo fue evaluar en pacientes que tenían pocos años de diagnóstico de la enfermedad, menos de 5 años, y que tenían este DSS, que es esta escala que evalúa funcionalidad motriz, sobre todo, repito, un DSS menor a 4, que habían recibido terapias de alta eficacia, ¿sí? Y los fármacos más utilizados habían sido estos que yo muestro en la pantalla, el natalizumab, el fingolimod, el ocrelizumab, ¿sí? Se incluyeron muchos pacientes y lo que se vio al finalizar el estudio, a los 5 años del estudio, es que de este grupo de pacientes, casi un 4% habían desarrollado una esclerosis múltiple secundaria progresiva. eh, Dentro de estos estudios, los fármacos que se administran de forma intravenosa habían tenido menos riesgo de progresión que aquellos que se administran de forma oral. Y este valor de casi el 4%, la realidad es que es bastante más alejado de la progresión de la enfermedad que nosotros podríamos ver en un paciente que tiene esclerosis múltiple, pero que está librado de la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Eh, Les voy a tirar varios datos, obviamente después al finalizar la charla me van preguntando porque algunas cosas se pueden tornar un poquitito complejas, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, este estudio habla de instaurar terapias de alta eficacia, ¿sí? En pacientes recientemente diagnosticados o de poco tiempo de diagnóstico con el fin de prevenir la progresión. Bien, y acá empiezo a poner un poco, tal vez las preguntas con las que uno se encuentra en el consultorio y
y que a veces tenemos respuestas basadas sobre todo en los conocimientos propios, pero afortunadamente muchos grupos de trabajo empiezan a hacer estudios para dar una respuesta un poquitito más científica a estos interrogantes. Entonces, esta es la primera pregunta que está bueno y que me han hecho varias veces y que está bueno responderlas desde otro lugar. Doctora, si hace tanto tiempo estoy bien con la esclerosis múltiple, ¿puedo interrumpir el tratamiento? Yo creo que más de Guido y a muchos otros médicos le deben haber hecho este cuestionamiento, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que trata de ver justamente qué pasa si interrumpimos el tratamiento para la esclerosis múltiple en personas que tienen un tratamiento de primera línea, ¿sí? Primera línea, por lo general son acetato de glatiramer, interferón, teriflunomida, dimetilfumarato, ¿sí? Este es un ensayo que se hizo en Ámsterdam. Y bueno, lo que se evaluó es a los pacientes, se los citó cada 3 meses y se le hicieron diferentes evaluaciones durante 24 meses. Fíjense, evaluaciones clínicas y con esto medimos LDCS, evaluaciones radiológicas, biomarcadores y también se instauraron consultas o preguntas sobre la calidad de vida en sí, ¿sí? Y se hizo 45 pacientes en cada rama, 45 pacientes que habían continuado el tratamiento y 45 pacientes que suspendieron el tratamiento. Lo que se vio en este estudio es que los pacientes que interrumpieron el tratamiento, aunque previamente hayan venido de una patología estable, tuvieron una reactivación que fue mucho más significativa en comparación con el grupo que no suspendió el tratamiento, ¿sí? Hubo aproximadamente un 25% más de recaídas en los pacientes que descontinuaron y aproximadamente un 15% de pacientes que tuvieron sin evidencia de brote lesiones nuevas en la resonancia, ¿sí? Y la realidad es que a veces la respuesta parece obvia porque eh, parece obvio que aquel que conoce la patología que no va a recomendar la suspensión del tratamiento, pero darle una explicación en base a los hallazgos que hay en el mundo real es mucho más válida, ¿sí? Bien, este es otro estudio que se llama DISCOMS también, que nuevamente también lo que se hizo es hacer una interrupción en los tratamientos, un grupo que interrumpió, otro grupo que no interrumpió, ¿sí? Estos pacientes lo que tenían como característica es que tenían mayor edad, ¿sí? Y eso es importante también porque uno postula que a mayor edad el componente inflamatorio disminuye y probablemente suceda entonces que al ser más grande, si uno discontinúa el tratamiento, no va a tener tanta cantidad de brotes. Bueno, los resultados en este estudio no fueron estadísticamente tan significativos, pero sí se vio que en los pacientes que habían discontinuado el tratamiento, algunos habían desarrollado nuevas lesiones y otros habían tenido brotes. La diferencia no fue estadísticamente significativa. Esto era todo mayores de 55 años, ¿sí? Entonces, en este grupo etario uno podría, quiero ser muy cuidadosa con lo que digo, pero podría ser sentarse a analizar sobre la posibilidad de la interrupción del tratamiento. No, no hubo mucha diferencia, pero fuera de eso, el grupo que discontinuó sí tuvo más brotes y más lesiones en resonancia. Bien, me paso a otro tema, ¿sí? Pero la idea es hacer justamente preguntas que surgen del consultorio y novedades que pudimos ir incorporando. El natalizumab, tal vez alguno de ustedes está en tratamiento con esta molécula, es una molécula muy efectiva, sin duda, pero a veces ante determinadas circunstancias tenemos que suspenderla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si suspendemos el natalizumab? ¿A qué otra terapia podemos pasar? Y en base a eso quiero hablar un poquitito de de otro estudio que se informó también en ECTRIMS de este año, ¿sí? Y habla un poco de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Yo creo que muchos de ustedes ya deben saber que es el evento adverso más eh, severo o más importante que tenemos que tratar de evitar en las personas que tienen tratamiento con natalizumab. Y una de las medidas que tenemos para disminuir justamente el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva es hacer un cambio de tratamiento, sobre todo cuando hacemos la determinación serológica del virus JC y los valores son positivos o aún más positivos y en valores elevados, ¿sí? Entonces lo que hizo justamente este estudio en ese grupo de pacientes es evaluar
el cambio de tratamiento y en base al cambio de tratamiento, qué resultados se podían observar, ¿sí? Fíjense, hubo 342 pacientes, de esos 255 cambiaron a rituximab y a ocrelizumab, 52% pasaron a fingolimod, 14 al emtuzumab y 13 a interferón beta, ¿sí? Lo que se pudo ver en orden decreciente, que aquellos pacientes que habían pasado rituximab y ocrelizumab son los que menos habían tenido brotes, aparición de nuevas lesiones y progresión de la enfermedad. Esto seguido del alemtuzumab y el fármaco vía oral que más se relacionó con una reactivación de la enfermedad fue el fingolimod cuando lo cambiamos en lugar del natalizumab. Bien, hago otra pregunta de consultorio. Doctora, si tengo esclerosis múltiple y ya tengo 60 años, ya sabemos que la edad más frecuente de diagnóstico de esta patología es entre los 20 y los 40 años aproximadamente, que llegar al diagnóstico en personas más grandes es a veces bastante dificultoso porque tenemos otras comorbilidades que pueden hacernos confundir, sobre todo desde el punto de vista radiológico, pero fuera de eso, la realidad es que en un grupo etario de mayor de 50 a 55 años también podemos hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa a esta edad? ¿Es conveniente realizar una terapia de plataforma, de las primeras que podemos instaurar, de las más seguras, de las más conocidas? ¿O también vamos a poner una terapia de alta eficacia? Entonces, en ese aspecto le quiero mostrar este otro trabajo, ¿sí? En el cual se estudió esto que yo les digo, y se les puso a un grupo de pacientes ocrelizumab y a otro grupo de pacientes interferón y acetato de glatiramer. Y en ambos grupos lo que se observó, o en lo que no hubo diferencia estadística, es en cuanto a la progresión confirmada de la discapacidad, ¿sí? Sí, en el grupo que recibió una terapia de menor eficacia se vio que tenían más brotes, o sea, más recaídas, pero en cuanto a la discapacidad no pudieron ser concluyente y la diferencia entre la elección de ambos tipos de terapias no fue significativa y por eso la evaluación debe ser cuidadosa. ¿Por qué digo cuidadosa? Porque cuando instauramos terapias de alta eficacia, tal vez ponemos moléculas que tienen un mayor grado de inmunosupresión. Entonces uno puede relacionar, obviamente, en una persona de mayor edad que ante una mayor inmunosupresión tenga mayor riesgo de infecciones, por ejemplo. Entonces el caso realmente tiene que ser cuidadosamente evaluado para ver si vale la pena poner una terapia de alta eficacia o podemos manejarnos con fármacos de plataforma. Bien. Y esta es la otra y la última pregunta de consultorio que habla un poco sobre si hay algunos tratamientos nuevos para la esclerosis múltiple. A lo largo de los años, la medicina nos ha ofrecido afortunadamente muchas terapias para la esclerosis múltiple remitente recurrente, pero en las formas progresivas, sinceramente, nos falta un montón por ofrecer porque tenemos una molécula para primaria progresiva, una molécula para secundaria progresiva, pero en base a eso les comento que hay muchos ensayos actualmente en curso. Estos que yo les pongo acá, fíjense, aproximadamente hay 5 ensayos para formas progresivas que tenemos resultados parciales, pero que los resultados finales posiblemente entre el año 2024-2025 van a estar. Por ejemplo, les menciono todas estas, las estatinas, el ácido lipoico, N-acetilcisteína, vidofludimus calcio y el SARS 443820. No importan los nombres, pero en cuanto a las estatinas, por ejemplo, lo que se vio es que algunos pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple tenían más riesgo de tener patología vascular, accidentes cerebrovasculares, patología coronaria, ¿sí? Entonces se empezó a ensayar en estas personas. Estatinas son tratamientos para el colesterol, perdón, por si alguno no los conoce con el nombre estatinas. Entonces se empezó a ensayar estos estudios en donde se dan dosis altas de medicación para el colesterol y en algunos pacientes
se empieza a observar y a ver que con estas dosis altas de estatinas tienen una menor progresión, tienen menor pérdida del volumen cerebral, con lo cual podrían ser moléculas útiles. Lamentablemente no las tenemos ya, pero bueno, hay algunos ensayos y algunos incluso protocolos que el año que viene van a estar disponibles para las personas que tienen menos posibilidades terapéuticas. Y eso en cuanto a las formas progresivas. Y después están estas moléculas que muchos yo creo que ya conocen porque se ha estado hablando muchos de ellas, que son los BTKI, ¿sí? Que significa inhibidores de la tirosinasa de Bruton, que van a ser unas moléculas que van a regular, fíjense, la inflamación tanto periférica como central, que tienen características positivas como que rápidamente podemos revertir su efecto y que tratan de hacer un control sobre la inflamación crónica. Hay varios ensayos actualmente en Argentina, en pacientes que están participando en estos protocolos y bueno, en algunos de ellos todavía nos faltan obtener datos un poco más precisos para ver si son moléculas que finalmente vamos a poder instaurar en nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Y creo que desde lo farmacológico y desde progresión no tengo nada más que contarles. Hay un montón de cosas más para hablar, pero traté de resumir algunos puntos que me parecieron interesantes. Y bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Guido para que continúe él con la presentación. Bueno, muchas gracias, Feli. Felicitaciones por la presentación, súper completa y en un ratito mostraste un montón de novedades. Bueno, yo voy a continuar con algunas otras novedades que tengo para compartir. Acá. Muy bien. Eh, Ahí se ve mi pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es algunas charlas que fui viendo durante este año y algunos papers que fui leyendo. Disculpen que por eso, como saben, la mayoría de las presentaciones están en inglés, por eso lo van a encontrar así, pero bueno, le voy a ir comentando un poco y me voy a poner el puntero porque así les puedo ir marcando lo que me interesa resaltar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué se estuvo hablando este último tiempo sobre calidad de vida, el impacto del estilo de vida en la esclerosis múltiple y qué sabemos hoy sobre terapias celulares en esclerosis múltiple. Hace poco tuvimos una charla, pero hubo novedades en el último tiempo. Entonces, se presentaron trabajos sobre cuáles son las variables que pueden afectar la calidad de vida en las personas con esclerosis múltiple y aparecieron nuevos detalles o información que antes no teníamos, como por ejemplo la relación que existe con las comorbilidades, esto que contaba recién Feli, de patologías asociadas a a la esclerosis múltiple que pueden impactar en el estilo, en la calidad de vida, el tipo de esclerosis múltiple, factores socioeconómicos y factores socioambientales. Lo que hoy se sabe, o lo que se pudo saber, es que las personas que tienen diagnóstico de esta enfermedad van deteriorando su puntaje en lo que es la calidad de vida a medida que van pasando el tiempo, que es un poco lo que nos muestra esta tabla, y que a mayor años del diagnóstico o a mayor edad de la enfermedad, menores son los puntajes en calidad de vida. Y esto de las comorbilidades toma bastante relevancia porque hoy por hoy sabemos que las personas que tienen depresión, dolor, debilidad o trastornos en la marcha y problemas cognitivos y fatiga son las variables que más pueden interferirle en su calidad de vida, y varias de estas variables son modificables. Por eso es muy importante, un poco como hoy decía Feli, esto de empezar a hablar de estas cosas, tenerlas en cuenta, porque podemos cambiar la calidad de vida de las personas con varias variables que son modificables. Un poco lo que concluye este trabajo es que la severidad de la esclerosis múltiple, o sea, en relación a su discapacidad, los síntomas asociados como depresión, dolor, fatiga, problemas en la marcha, eh, interfieren en la calidad de vida. Varios de estos son modificables, y esto es muy importante que empecemos a tenerlo en cuenta para modificar la calidad de vida de las personas. Estilo de vida y comorbilidades, ¿cómo pueden impactar las conductas que nosotros tengamos sobre nuestro día a día en la enfermedad?
Bueno, este estudio lo presentaron del análisis de corte de pacientes de Suiza, donde se vio que la obesidad tiene un impacto negativo no solamente en la progresión, sino también en la cognición y en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Lo que se hizo fue analizar durante 15 años, es un seguimiento muy importante de personas que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple y seguirlas en su discapacidad, en escalas relacionadas a calidad de vida, de esclerosis múltiple y a nivel cognitivo, el test que comentaba hoy de Feli del dígito símbolo. Tiene un seguimiento de 15 años de más de 3.000 pacientes, lo que es un número bastante considerable. Y lo que se vio es que la obesidad está relacionada a un aumento de la discapacidad. Y en este gráfico que vemos, donde vemos tres líneas, la línea superior corresponde a las personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, o sea que ya cumplen con obesidad. Entre 25 y 30 es la línea roja, o sea que son personas que tienen sobrepeso y entre 18 y 25 son personas que están normales, un poquito aumentadas de peso. Vemos que la progresión en el EDSS, la progresión en la discapacidad a lo largo del tiempo es directamente proporcional. O sea, aquellas personas que tenían mayores factores de riesgo, o sea, que eran más obesas, progresaban más en discapacidad a lo largo del tiempo. Una de las cosas que tal vez no sabemos es, bueno, si estas personas progresaban en discapacidad, tal vez porque tenían mayor dificultad en moverse y eso aumentaba su peso, pero bueno, lo que sí podemos ver que en un estudio de más de 3.000 pacientes con un seguimiento de 15 años, el haber sido obeso estaba relacionado con la progresión en la discapacidad. Así se demostró entonces que la obesidad aumenta el riesgo de alcanzar SS de 3 y 4 y que las personas que tenían obesidad y se analizaban escalas relacionadas a su estado físico y mental, los scores daban bajos en las personas que eran obesas, tenían menores puntajes en relación a aquellas que no tenían obesidad. Y este año también se presentó un trabajo que esto lo hizo la Sociedad Americana de Esclerosis Múltiple sobre las personas que pierden peso en enfermedad. Bien, este es uno de los estudios que en lo que es la metodología, en la forma como se hace el estudio, está un poco mejor porque es un estudio randomizado y aleatorizado, que son los estudios de uno de los estudios de mayor peso metodológico, y lo que se trató de ver es qué impacto tenía la pérdida de peso en las personas con esclerosis múltiple, en la movilidad y en los síntomas crónicos como el bienestar y demás. Era bastante simple lo que se les pidió a los participantes, principalmente que participen de reuniones de consejería, donde recibían, bueno, consejería en nutrición. Eso lo hicieron durante 6 meses, y principalmente lo que se les pidió fue una restricción calórica y tratar de focalizar su dieta basada en frutas y vegetales, que tengan una movilidad de 150 minutos por semana de una actividad física vigorosa, intensa. Y bueno, esto se fue midiendo mediante distintas aplicaciones. Participaron 70 pacientes, la mayoría de estas personas eran mujeres, y formas remitentes recurrentes de la enfermedad fueron las más frecuentes. Era una población que no tenía una discapacidad significativa, pero ¿qué es lo que se vio? Que aquellas personas que perdían peso, eso estaba asociado en una mejoría en la movilidad, o sea, se le vio la movilidad por medio de un test de marcha, y las personas que perdían peso tenían una mejoría en su movilidad, y esto solamente se veía con un 5% de la reducción total de su peso corporal, o sea, no era muy importante la cantidad de peso que habían perdido, pero ya una discreta pérdida de peso hacía que mejoren su movilidad, que mejoren su fatiga. La pérdida de peso se asoció con una mejoría en fatiga, y cuando se analizó la calidad de vida, lo que se vio es que las personas que perdían peso mejoraban las esferas relacionadas a la parte mental. Voy a tocar ahora un poco algo que ya anticipó Feli, que es las comorbilidades, o sea, aquellas enfermedades asociadas a la esclerosis múltiple. Y hoy por hoy sabemos que las enfermedades vasculares
como la hipertensión, como el colesterol y como la enfermedad isquémica coronaria, por ejemplo, el infarto o la angina inestable de pecho o algún otro cuadro cardiológico, son más frecuentes en las personas con esclerosis múltiple, que los factores de riesgo como el tabaquismo también se ven más frecuentemente en las personas que tienen esclerosis múltiple. Y otra de las teorías, un poco lo que ya hemos dicho, que esta dificultad tal vez en la movilidad puede estar relacionada con estos factores de riesgo. Pero una de las limitaciones de los estudios que se venían viendo era que esto se vio en poblaciones de pequeñas, o sea, esta información se obtuvo de análisis de poblaciones con pequeños participantes. Entonces, este estudio tiene un número de participantes muy importante. Se analizó la base de datos de MS Base, o sea, una base de datos mundial de pacientes con esclerosis múltiple, y en total se analizaron 42.000 pacientes, o sea, una población muy importante para lo que es la patología. La mayoría de ellos fueron femeninas, y lo que se vio en el análisis de cuáles son los factores de riesgo más frecuentes, se vio que en la hipertensión y el colesterol alto y la diabetes son los factores de riesgo más prevalentes dentro de la patología, y cuando lo empezamos a ver, al igual que en la población general, aproximadamente entre los 50 y los 60 años. ¿Y esto qué hace? Que el riesgo de progresión de la discapacidad a 5 años de tener este diagnóstico, tener esta comorbilidad, sea del 40 al 48%, o sea, casi el 50% de las personas que tienen un factor de riesgo progresan en discapacidad. Y no solo eso, lo que se vio es que las personas que tienen comorbilidades asociadas tienen mayor riesgo, o sea, las que son las formas remitentes recurrentes de la enfermedad, aquellas personas diagnosticadas con formas de brote remisión, tener alguno de estos factores de riesgo, hipertensión, problemas de colesterol, diabetes o cardiopatía isquémica, aumenta el riesgo de tener una recaída en la enfermedad, que es esto lo que vemos acá. ¿Y cuántas de estas comorbilidades tendría que tener la persona para correr riesgo de tener una progresión o una recaída? Solamente basta con una. Con una sola esta comorbilidad presente es suficiente para tener este riesgo. Obviamente que mientras más comorbilidades, mayor es la chance de tener recaídas, y es lo que se ve en este gráfico de acá abajo. Pasando a calidad de vida, lo que quiero es hablar un poco de la cognición. Ya bien sabemos que la cognición es uno de los principales tópicos que tenemos que tener en cuenta dentro de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque en esta estadística que se presentó este año, 2 de cada 3 personas con diagnóstico en algún momento de su vida va a tener un problema cognitivo. ¿Y dónde se ve más frecuentemente? Bueno, en el procesamiento, en la velocidad de procesamiento de la información, o sea, cuando a uno se le da mucha información, cómo la maneja, en la memoria inmediata y en la memoria retrógrada, ¿bien? ¿Y en qué forma de presentación de la enfermedad lo vemos más frecuentemente? Bueno, principalmente en las personas que tienen formas progresivas de la enfermedad, como la primaria progresiva y la secundaria progresiva. ¿Y por qué hablamos de calidad de vida y cognición? Bueno, porque el deterioro cognitivo lleva a que las personas que experimenten esto tengan dificultades para su empleo, para manejar, en sus actividades sociales, en su vida sexual, y obviamente se sabe cada vez más que las personas que tienen deterioro cognitivo tienen menores valores en lo que son escalas de calidad de vida. ¿Y qué se publicó recientemente? Bueno, que hay un proceso adaptativo, ¿no? De nuestro cerebro con el diagnóstico de esclerosis múltiple, que trata de compensar estas dificultades, pero que con la progresión de la enfermedad, estos mecanismos adaptativos como que se saturan y comienzan a haber mecanismos maladaptativos. Y esto principalmente está relacionado con una teoría de redes que empiezan a aparecer. En esta primera imagen vemos que en un paciente con reciente diagnóstico de esclerosis múltiple, sin problemas cognitivos,
vemos que estas redes extras, estas conexiones extras que están en rojo, empiezan a aparecer, pero son breves. O en algunas formas ya un poco más progresivas de la enfermedad, empiezan a aparecer más de estas redes, y lo que hoy por hoy sabemos es que a medida que pasa el tiempo y estos mecanismos adaptativos comienzan a fallar, empiezan a verse más de estas redes compensatorias y empiezan a haber más problemas cognitivos. ¿Cómo puedo ver estas redes compensatorias? Por resonancia magnética funcional. Y la rehabilitación cognitiva puede ser una ayuda, algo que pueda cooperar en esto. Bueno, hoy por hoy sabemos que luego de analizar 44 estudios de una buena calidad metodológica, sabemos que la rehabilitación cognitiva tiene efectos inmediatos, o sea, dentro del mes, y efectos sostenidos o intermedios dentro de 1 y 6 meses. ¿En qué? Principalmente en lo que es la memoria subjetiva, en la memoria visual, en la memoria verbal, en el procesamiento de la información y en la calidad de vida. Lo que no ha mejorado la rehabilitación cognitiva en esclerosis múltiple es la ansiedad, no ha mejorado otros síntomas relacionados a la calidad de vida. Y lo que sabemos hoy por hoy es que la rehabilitación cognitiva iniciada en momentos tempranos de la enfermedad favorece la neuroplasticidad, o sea, favorece la formación de nuevos circuitos neuronales, lo que podría favorecer estos mecanismos compensadores que son positivos al comienzo de la enfermedad. Y otro de los estudios, en realidad estos son varios estudios que se han mostrado este último tiempo, han mostrado el impacto de la práctica de la actividad física en la cognición en esclerosis múltiple. Hoy sabemos que la práctica rutinaria o la práctica frecuente de actividad física, principalmente aeróbica, mejora la cognición. Bien. Y el segundo en mejorar la cognición es la actividad física combinada, o sea, los trabajos aeróbicos y los trabajos de fuerza mejoran la parte cognitiva. ¿Y qué sabemos hoy por hoy sobre el impacto de las diferentes drogas modificadoras de la enfermedad? O sea, de los tratamientos que se dan. Bueno, es uno de los pendientes, una de las deudas que tienen las drogas modificadoras de la enfermedad, porque vemos que la mejoría en la cognición es muy poca, pero sí en el tratamiento de los síntomas y en otras variables que se han analizado. Pero bueno, no todo esto es tan malo, porque hoy por hoy sabemos que si logramos mantener un volumen cerebral, o sea, que no haya una atrofia, que no se vaya atrofiando el cerebro a lo largo de la enfermedad, la cognición se va manteniendo, ¿bien? Y hoy sabemos que el deterioro cognitivo no está tanto asociado a la carga lesional, sino a la cantidad de lesiones que aparezcan, sino más bien al volumen cerebral. Y en eso las drogas modificadoras de la enfermedad, perdón, en eso las drogas modificadoras de la enfermedad han sido más positivas y han mantenido mejor este volumen. Entonces, la droga modificadora de la enfermedad indirectamente lograrían un efecto evitando la pérdida de volumen cerebral y no tanto sobre la cognición. Por eso, eso ha sido una de las últimas novedades, todavía esto no está publicado, pero al parecer el mantenimiento del volumen cerebral sería protector contra la cognición. Y lo último que le quiero mostrar de cognición es algo que se venía discutiendo siempre fue una discusión, es qué pasa con la cognición durante las recaídas. Bueno, hoy por hoy sabemos que durante las recaídas la cognición puede empeorar, ¿bien? Y, o sea, durante los procesos activos de la enfermedad. Y no todos los pacientes van a recuperar y volver a sus niveles cognitivos habituales, ¿bien? Y acá un poco también lo que hablaba recién Felisa en relación a esto, a la progresión independiente de la recaída. Bueno, esto también se empezó a ver en cognición. O sea, hoy por hoy vemos que hay pacientes que, a pesar de no haber tenido una recaída clínica, o sea, a pesar de no tener una evidencia clara de progresión de la enfermedad, vemos que cognitivamente se comienzan a deteriorar. Bien, entonces esa es otra de las variables que tenemos que empezar a buscar y a pensar
porque puede haber progresión de la enfermedad a pesar de no haber tenido una recaída evidente, y esto también se ve a nivel cognitivo. Con relación a las terapias celulares, bueno, en este último mes ha aparecido un estudio bastante novedoso y ya distinto a lo que veníamos viendo, que fue la aplicación de stem cells halogénicas, o sea, de un tercero a nivel intraventricular. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se hizo en distintos países, se aplicaron las células en Italia, participaron de Reino Unido, centros de Reino Unido, donde lo que se aplicó fue en personas con diagnóstico de formas secundarias progresivas, se le aplicó stem cell, o sea, células madres, en distintas concentraciones, en concentraciones que fueron creciendo, y se las monitorizó durante un año. ¿Qué es lo que se vio? Es que no tuvieron efectos adversos significativos y que no hubo en estas personas progresión significativa de la discapacidad o aparición de nuevas lesiones en resonancia magnética, demostrando que este estudio, si bien es un estudio fase 1, o sea, es una de las primeras etapas de investigación en un pequeño grupo de pacientes, demostró ser seguro y demostró que puede ser una terapia que se le puede ofrecer a este grupo que hoy por hoy es con el que más deuda tenemos, que son las formas progresivas de la enfermedad, la primaria progresiva y la forma secundaria progresiva. Hoy por hoy sabemos que podemos llegar a ofrecerle alguno de estos tratamientos, pero estamos recién en las puertas del desarrollo de esta terapia celular. La que sí estamos más avanzados es en el trasplante de células, del autotrasplante de células, o también conocido como el trasplante de médula ósea, en personas con esclerosis múltiple. En la revista Science, en una revista prestigiosa, salió este año que uno de las posibles estrategias para afrontar enfermedades autoinmunes es el trasplante de médula ósea, y puso al trasplante de médula ósea, o sea, puso como ejemplo el trasplante en esclerosis múltiple como una de las opciones, como esta posibilidad de que exista un reseteo del sistema inmunológico a través de este procedimiento. Y el trasplante hoy por hoy sabemos que es eficaz, sí, sabemos que es eficaz cuando se compara los estudios que nosotros decimos los estudios pivotales, o sea, el estudio base de cada uno de los fármacos que hoy por hoy están en el mercado. Vemos que la no evidencia de la enfermedad, o sea, no evidencia a nivel radiológica, clínica y en progresión de discapacidad, solamente la alcanzan aproximadamente a los 2 años, aproximadamente el 50% de los fármacos, ¿bien? O sea que casi todos los fármacos no llegan a superar los 2 años sin tener evidencia de actividad de la enfermedad. Pero el trasplante de médula ósea logró tener esta evidencia, no evidencia de la enfermedad, o sea, no tener síntomas clínicos por mucho más tiempo de los fármacos habituales, por lo que ha demostrado que es una terapia eficaz. Ha demostrado que con la mejoría de la técnica, con el paso del tiempo y demás, es una técnica segura. Hoy por hoy la mayoría de las complicaciones están en relación a las infecciones y al procedimiento, y los efectos adversos son la mayoría reversibles, y la mortalidad bajó un montón, es del 0,2%, es muy baja en relación a los procedimientos, en relación al inicio, que estaba en torno al 2%. ¿Y cuál es lo novedoso de esto? Bueno, lo que se le criticaba a los trasplantes de médula ósea era que no tenían un estudio comparativo con las dosis, con las drogas de alta eficacia que había disponible en el mercado. Bueno, este año empezaron a aparecer esos estudios de comparación entre el trasplante de médula ósea y las drogas de alta eficacia disponibles, como el fingolimod, natalizumab y ocrelizumab,
en formas activas de la enfermedad. Bueno, ¿y qué se vio? Es que el trasplante de médula ósea ha sido superior al fingolimod y marginalmente superior al natalizumab, y que no hay, bueno, en relación al ocrelizumab no había una evidencia significativa y empezaba un seguimiento. Y bueno, luego aparece en los estudios que comparan estas drogas que resetean también el sistema inmunológico, un poco lo que se busca con el trasplante de médula ósea, y como es el alemtuzumab y otras drogas inmunosupresoras o que por lo menos mantienen inmunomoduladoras como el ocrelizumab. Y cuando se analizó la tasa analizada de recaídas, o sea, cuando los pacientes se analiza la cantidad de recaídas que tienen a lo largo del año, lo que se vio es que las personas que se hicieron el trasplante de médula ósea tenían muchos menos recaídas en comparación con el alemtuzumab, y cuando se analizó personas con ocrelizumab y trasplante en relación a las recaídas, se vio también que el trasplante tenía mucho menos recaídas. Cuando se vio la progresión en discapacidad, se veía que las personas con trasplante progresan mucho menos en discapacidad, y lo mismo se vio en el ocrelizumab. O sea que están comenzando a aparecer esos estudios que se le pedía a la comunidad científica, le pedía a la comunidad científica al trasplante de médula ósea, donde compara estas drogas de alta eficacia con el trasplante. Bueno, y esta es la última información que tenía para compartirles. Muchas gracias por su atención, por compartir este año, y bueno, mis mejores deseos para el próximo año que se viene. Bueno, un abrazo para todos. Gracias a los dos, muchas gracias, mucha información. Están todos muy calladitos, nadie puso ninguna pregunta en el chat, los dejaron así como anonadados. Ahí, Feli, ¿qué? Yo tengo una pregunta para A Ida, ver. que está súper actualizado claramente en lo que es cognición, y aparte que se viene un montón ese tema y es súper importante. Primero recalcar que esto de lo que es la temática que muchas veces trata de calidad de vida es realmente sumamente importante. Esto de que nosotros seguimos sin darnos ese tiempo, no lo disponemos en realidad en el consultorio para abordar todas las otras cosas que están alrededor de una patología y el tratamiento sintomático, que muchas veces lo dejamos de lado y tiene que ser igual de importante que el tratamiento modificador de la enfermedad. Yo siempre, cuando estoy en el consultorio, digo, la persona que tiene esclerosis múltiple, algunas personas se centran tanto en la patología que se olvidan que son personas y no tienen valores de colesterol extremadamente altos y no lo ven como un riesgo, ¿no? Fuera de que pueda estar relacionado con la esclerosis múltiple o no, es una comorbilidad que nos puede dar un trastorno cardiovascular. Entonces es muy importante que no dejemos de lado el resto. Pero en cuanto a la cognición en sí, y por lo menos hasta en su momento, lo que yo venía leyendo, fuera de lo que es la terapia de rehabilitación cognitiva, que tiene una evidencia científica confirmada de eficacia, digamos, no sé si así como nosotros podemos dar, no sé, un analgésico para el dolor o un antineuropático para un dolor neuropático central, no sé si hay algunas terapias farmacológicas que estén aprobadas como en otros pacientes con deterioro cognitivo por otras causas, como son las demencias, que tenemos un cierto arsenal terapéutico de los neurólogos. ¿Hay algo farmacológico aprobado actualmente? No, no hay, o sea, no hay evidencia suficiente como para dar los inhibidores de acetilcolina y demás, lo que se usa en donepezilo, porque no dieron un beneficio. Sí hay un poquito más para favor de los mecanismos de acción, el NMDA como la memantina, pero no hay una evidencia suficiente como para recomendar el uso de esa medicación en el deterioro cognitivo múltiple. Deterioro cognitivo, Liana, es cuando refiere a olvidos, que lo que más frecuentemente se ve en la esclerosis múltiple es los problemas de memoria reciente, o sea, lo que pasó en el corto plazo, la velocidad de procesamiento de información, o sea, cuando se le da un montón de información a la persona y la tiene que organizar y empezar a utilizar, esos son los dos dominios que más frecuentemente se ve afectado en la patología. Bien. Rivastigmina, preguntan ahí, asumo que tampoco. Es de la familia del donepezilo y tampoco.
Ni eso, ni citicolina, no hay evidencia. Bien, ahí hago una pregunta que está en Facebook. Es si tiene relación la esclerosis múltiple con la celiaquía. Sí, en realidad, digamos, las patologías autoinmunes tienen mucha relación entre sí, con lo cual no es llamativo encontrar o tener un diagnóstico de una patología como esclerosis múltiple y tener otro tipo de patologías autoinmunes asociadas, si bien hay un montón de otras teorías asociadas con la dieta, con la microbiota, que también son muy importantes, pero sí, sin duda puede es frecuente que una persona con esclerosis múltiple tenga algún otro tipo de enfermedad autoinmune también. Bien. Y Ahí Silvia dice en qué consiste el trasplante de médula ósea es, y qué tan lejos estamos en Argentina de esa posibilidad, entiendo. ¿Es una posibilidad de tratamiento o está en fase clínica? Lo No, no, lo del, perdón, Guido, ahí voy a, digamos, todo lo que es, en qué consiste el trasplante de médula ósea. Tuvimos una charla en la que estuvo Guido, que está en el canal de YouTube, que les recomiendo sí. que la vean, donde se explica en detalle, paso por paso, en qué consiste y de qué se trata. Y ahora sí, posibilidad de tratamiento y fase clínica, te lo dejo a vos, Guido. bien, no, es el trasplante autólogo, o sea, el autotrasplante de células, que es tomar células pluripotenciales, células madres del torrente sanguíneo, en Argentina está autorizado y es un trasplante, por lo que está regulado por el INCUCAI, y está indicado para formas activas de la enfermedad, o sea, formas que no respondieron adecuadamente a una primera instancia de tratamiento, ¿bien? Y se deben hacer en instituciones que tengan experiencia en trasplante de médula ósea, lo hacen los servicios de hemoterapia. Y lo están haciendo ahora, Doc. Hay que pacientes, hay casos Sí, 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 se está Ay, haciendo. qué Sí, sí, sí. bárbaro. Hay que seleccionarlo correctamente, o sea, hay que hacer una selección correcta, pero sí, se hace. Perfecto. Ahí preguntaron, voy a insistir con los videitos en el canal de YouTube para que los vean, pero ahí preguntan diferencia entre primaria progresiva y secundaria progresiva. Muy brevemente, si quieren Bueno, muy, explicarlo, muy, muy. muy brevemente, hay dos formas clínicas o fenotípicas o de expresión clínica características en esclerosis múltiple, que eso es la forma remitente recurrente, que es lo que yo le expliqué, síntomas, silencio, síntoma, silencio. Y la otra forma son las formas progresivas. La forma secundaria progresiva es una forma que se desarrolla posteriormente al desarrollo, si bien hay muchas teorías que dicen que empiezan al mismo tiempo, pero por lo general clínicamente lo que vemos es un paciente que tiene el brote, el silencio, el brote, el silencio, y con el tiempo deja de tener esa actividad inflamatoria y empieza a progresar, o sea, a sentirse peor o encontrar hallazgos clínicos o cognitivos que hacen al empeoramiento del paciente, ¿sí? O sea, la esclerosis múltiple secundaria progresiva podría devenir de la remitente recurrente. En cambio, la primaria progresiva es una forma en donde el paciente con o sin brotes, sin síntomas agudos interpuestos, desde el inicio del diagnóstico tiene una progresión, o sea, un empeoramiento sostenido. Bien, sigo con las preguntas. ¿En qué lugares puedo realizar las pruebas de deterioro cognitivo? Serían las pruebas, las evaluaciones neurocognitivas. Nosotros en la asociación tenemos evaluaciones neurocognitivas que brindamos de manera gratuita y si no, el profesional, el neurólogo que los acompaña, es importante que les haga la orden y ahí tienen que pedir en su cobertura médica para realizar esta evaluación y hay algunos hospitales públicos que también tienen evaluaciones neurocognitivas gratuitas. Ahí di la info. En Cava, Es nosotros. bueno que la evaluación sea bien hecha, ¿no? Con lo cual Sí, no son tantos los lugares que cuentan con la batería acorde, me parece. La Exactamente. recomendación, siempre recuerden que es como la evaluación cognitiva tiene que ser como tu resonancia que te haces anual. Las guías de recomendación dicen que tienen que tener una evaluación cognitiva de base y una por año. Y si no se puede por año, por lo menos hacer el test de dígito símbolo o alguna otra prueba cognitiva que permita
hacer un seguimiento. Bien, o sea, la Sí. cognición es muy, muy importante, es como tu resonancia, vuelvo a repetir eso. Y hay una pregunta más que preguntan en el chat del Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre mielitis transversa y esclerosis múltiple? Esa para vos, Guido. Te la La, regalo. la mielitis es la inflamación de la médula, ¿bien? Podemos ver una mielitis en el curso evolutivo de la enfermedad. O sea, la mielitis transversa no es tan típica para la esclerosis múltiple, se puede ver, pero tal vez la podría encontrar en otras patologías similares a la esclerosis múltiple, como la neuromielitis óptica, ¿bien? Ok, y tienen síntomas similares. Sí, el síntoma es la mielitis por la inflamación de la médula. O sea, una esclerosis múltiple puede cursar con una mielitis en su curso evolutivo. Ok, perfecto. Yo tengo otra pregunta. Dale, dale. Estoy aprovechando el momento full. Tengo otra pregunta para Guido. Me va a matar Guido. Porque me pareció algo interesante que dijo y no lo quiero dejar pasar. A veces no es fácil acceder. Ya sabemos que todo lo ideal no es lo que sucede en nuestra práctica cotidiana, no lo es. En uno de mis lugares de trabajo, con Ricardo, que es el fellow nuevo que me está acompañando, tenemos la suerte de contar con un tiempo de 1 hora por persona, entonces empezamos a hacer un poco más de cosas que lo que habitualmente podemos hacer en una consulta rutinaria. Y instalamos hacer el test de la marcha, el test dígito símbolo, el test de las 9 clavijas. Son varios test que nos demuestran funcionalidad cognitiva, destreza manual, etcétera. Entonces te quería preguntar, dado de que a veces, como vos bien dijiste, idealmente tenemos que tener una, si no, al menos cada cierto tiempo, pero también puede que tengamos resultados que no sean buenas evaluaciones. Entonces, nosotros como médicos, ¿qué herramientas crees que tenemos para instaurar en nuestro consultorio en un porcentaje no menor de pacientes en los que tal vez esa herramienta no es tan accesible? Sí, no, la que comentaste, el EDSS Plus, o sea, el Ok, test de la marcha de los 25 pies, el test de las 9 clavijas y el dígito símbolo. perfecto. Les pido disculpas, pero me tengo que retirar porque están cerrando Ineco y no me quiero quedar a dormir acá, así que Vaya, ahora me tengo que vaya. conectar por el celular. Bueno, buen año para Claro, todos. Muchas igualmente. gracias. Un abrazo, Gracias. Muchas disculpen, ¿eh? gracias. Gracias, Un Guido. gusto. Gracias. Gracias por la información. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, Gracias, Joana. gracias a Felicidades. todos por sumarse. Gracias, Feli, por estar acá Un con nosotros placer. Ustedes. una vez más. Gracias, Doc. Sí. Sí. Lo que quería decirles es, ahora esta es la última charla del año, ya estamos, Qué nos vamos fuerte. preparando para el descanso. El equipo de EMA, obviamente la semana que viene vamos a estar, si vieron en las redes, seguimos la semana que viene hasta el 28 inclusive. ¿Qué les quería decir? Sigan moviéndose. Hay un montón de videos en el canal de YouTube para que hagan ejercicio, para que se muevan, pongan el aire acondicionado, el ventilador, busquen un lugar Sí. fresquito. Esto que decía Guido, jueguen al sudoku, a la sopa de letras, a lo que se les ocurra para mantener lo cognitivo activo, como dijo Guido también. ¿Qué más, Feli? Ayúdame si se me pasa algo más. No, Tienen un Leer, montón de charlas. leer, Joana. est- Pueden leer tal Leer. cual. Leer en voz alta. Sí, Sí. recuerden, son personas, no son patología, con lo cual hay que así hacer es. No, los es controles verdad. clínicos, hay que hacer ejercicio. No puedo dejar de mirar la pregunta de la mielitis, perdón, y cuando yo veo ese tipo de preguntas, opino un poco lo que decís vos. No, hay videos que son buenísimos, que son mucho más simples, donde hablamos de la patología en general. La esclerosis múltiple es este globo. Eso se llama esclerosis múltiple. Dentro del globo podemos tener Claro, mielitis, podemos tener neuritis, pero todas esas cosas pueden ser por una esclerosis múltiple o por otras patologías. Entonces son dos cosas Claro. diferentes. Hay un montón de videos para ver, pero bueno, nada, el cerebro es un músculo, así que tenemos que Hay ejercitarlo y que tenemos un montón de formas de ejercitarlo. hacerlo. Sí. Tal cual. Y ejercitar también el cuerpo. Cuídense mucho, estén fresquitos ante Así. sí. el calor. Y por último, a ver, no quiero dejar de mencionar esto. Anoche tuvimos
digamos, el anuncio de este DNU, nos han llegado muchas consultas, muchas preguntas, lo estamos leyendo, evaluando. En serio, son muchas páginas y es complejo, tenemos que entrar una por una y entender. Queremos ser súper responsables en lo que comuniquemos, en que se entienda claramente, que nosotros sepamos también qué es lo que estamos transmitiendo de manera clara, ¿sí? O sea, no queremos generar más incertidumbre. Lógico. Entonces, Per- ténganos paciencia, vamos a trabajar en eso, vamos a tratar de hacer un comunicado, veremos si podemos hacer algo más para que quede lo más claro posible. Pero ¿cuál es Y la preocupación? Discúlpame, Joana. ¿qué va ¿Es a algo pasar? del Es como país? es una pregunta, claro, Claro, pero bueno, si algo de todo lo que figura en el DNU, ¿sí? Afecta directamente cuestiones vinculadas a la salud, ¿sí? Y al acceso. Creo que las preguntas principalmente tienen que ver con eso. Y no, no no vamos a entendía por eso. animarnos a hacer ninguna declaración, vamos a poner entre comillas, Lógico. Hay que si no Ah, estamos darle 100% tiempo seguros a y eso. entendemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, Claro. nada, les pedimos un poquito de paciencia para entender, para asesorarnos bien y poder compartir información confiable y de manera responsable. eso, Así sobre que todo responsable. Leí el mensaje de ustedes y dije, espero a Flavia y a Joana que me vayan a tirar la posta. Así ahí que está. frené y dije, no teleno nada, les espero a ustedes. Ahí está. Así que Claro, listo. Lo gracias mismo. a todos por sumarse. Gracias a vos, Fede. Gracias. Y bueno, y cuídense mucho. Ahí lo que más asista es el precio de las prepagas. Bueno, eso lo estamos viendo. Ese Y es el parece tema. que sí, que puede haber un aumento de las prepagas, que puede ser Pero viene que no hace haya rato. límite. Este Claro, hace pero que no haya rato. límite, que no se regule el límite. Pero vuelvo a Ah, lo mismo, vamos a buscar bien la información y lo despacio, compartimos, claro, ¿sí? despacio. Marcelo, todos, les digo, vamos a compartir información obviamente, pero nos vamos a cerciorar de que sea lo más confiable y responsable esa comunicación, porque no Obvio, queremos que cunda el pánico, vamos a decirlo así. por Entonces, supuesto. gracias a todos por sumarse a esta charla, No, gracias por acompañarnos este ustedes. año, gracias Feli. Gracias a Guido, Gracias, que Doc. bueno, se tuvo que Gracias, ir. Feli. Feliz Y año. ahí Chao, está chicos. Flavia, gracias Fla también A Flavia por estar también. Gracias, siempre. Flan. Y les mando besos a todos, felices fiestas, cuídense mucho Chao. y nos vemos pronto. Gracias.